tómalo. Después lo pones a cargar, por favor. Espérate. Mira, para, ahí está. Para que los hermanos que estén puedan escuchar. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vi el cielo, es Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta la túnica de sangre, la túnica bañada de sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. Hasta el 16. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernaba con vara de hierro él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Amén. Aquí voy a contestarle una pregunta que el especialista que él quiso usar para hacerse de que un tatuaje y así predicar el evangelio. La verdad que la gente... Nada, ahí lo vamos a hacer al final. Ok. Quiero explicar algo. Este versículo es el clímax. ¿Sabes lo que es el clímax, verdad? Cuando usted está viendo una película, el punto más importante. Ese es el punto que te deja, wow, llevaba tiempo esperando para este momento. Lo propio cuando usted está leyendo un libro, usted se envuelve en el libro, usted está esperando ese momento en particular. Esto es lo que la iglesia ha estado esperando. Si realmente esa justicia de Dios se va a encarnar, si eso va a ocurrir. Previo a esto, ¿qué vimos? Cómo Dios desmenuzó a Roma, a la iglesia. Le está diciendo a los cristianos, eso que tú ves de Roma es una mentira. Roma está destruida por dentro. Roma es una prostituta. Roma no sirve para nada. Roma es un falso profeta que miente, que engaña. Sus reyes son bestias. Se visten y creen que son dioses, pero lo que hacen es que destruyen, matan. No tienen ni tan siquiera la capacidad de valorar la creación. Por eso la creación les pasará factura. La creación los va a destruir. La creación los va a atacar. Y va a llegar un momento que la economía que tanto ellos se vanaglorían se va a colapsar. Decirle eso a un cristiano del primer siglo, eso era ilógico e inaudito, porque Roma era indestructible. Usted y yo lo vemos como algo pasado, pero ellos están viviendo ese presente. Ese es el presente de los cristianos de aquel momento histórico. Esos cristianos que están sufriendo persecución, esos cristianos que están derramando su sangre por ser fiel a Cristo y no están recibiendo nada a cambio.
Ahora, Glenda. Qué bueno, Glenda, que estás ahí porque quería preguntarte algo. No, no, Ramonita. Yo no te quiero. Yo te amo. Porque el cristiano ama como Cristo ama. Si usted no ama como Cristo ama, usted no va para el cielo. Eso era lo que Marilyn estaba en la escuela bíblica del domingo, era esa. Usted tiene que amar como Cristo ama. Por eso la única manera de tú amar a ese nivel es que Dios coloque ese amor en ti. No hay manera. Por eso el mundo, mire, por eso yo le digo, yo le decía los otros días a Paola, Paola, yo no comparo la iglesia con el mundo. Yo no puedo comparar la iglesia con el mundo. Porque la iglesia, el requisito de la iglesia es mayor que la del mundo. Yo no le puedo exigir a alguien que no tenga Cristo en su corazón. Tú tienes que amar como yo amo. No puedo, porque es injusto. Porque yo he logrado amar como amo, porque Cristo está en mí. Y su Espíritu Santo me ha hecho morir a mi ego, a mi egocentrismo. Y he aprendido a ser más altruista porque estoy pareciéndome a Jesús. Yo perdono porque Cristo me obliga a perdonar. Pero para yo poder perdonar de esa manera, tengo que tener el amor de Cristo. Ese es el reclamo a las iglesias de Apocalipsis. Porque el perdón es para que sane tu corazón. Eso es correcto, excelente. Te quedó espectacular. Para que no se va. Es para que sane tu corazón. Eso es así. Así que, métete en la Biblia, que te encanta leer, pues busca del perdón y tú verás que ahí Dios te va a hablar. Brutal, te quedó espectacular. Y es cierto. Y es cierto, esa la defensa te quedó espectacular. Porque estamos obligados, pero para poder hacerlo tenemos que estar llenos del amor de Dios. Entonces, es cierto. ¿Qué Cristo le está diciendo a la iglesia? Por mi amor, mantente firme a mí. Por mi amor, ¿cuál es el reclamo a las iglesias? ¿Cuál es el reclamo de Pablo en Corintios? ¿Que los hermanos se están amando? No, que te están dividiendo. ¿Y qué le dice Pablo? Tú puedes tener todos los dones del mundo, pero si no tienes amor, agapao, no sirve para nada. Entonces, hoy en día, lamentablemente, los cristianos del 2025 no aman como Cristo ama. Aman de una manera humana. Se fundamentan en el amor ágape y en el amor filial. La iglesia no está llamada a amar de manera filial. La iglesia tiene que amar a nivel de ágape. Y Juan también, y muchos de ellos meten cuando Juan dice un momento, si tú no amas a quien está a tu lado, que lo estás viendo, ¿cómo dice que ama a Dios? Porque ellos se matan en eso. Eres un hipócrita. Exacto, oh Dios, pero tú no amas. Por eso. Porque ahora mismo yo te lo digo del corazón. Yo me siento como si me dice el abuelito papi, que él siente que yo sé que es medio como que papi está con él, yo sé que después me va a buscar mucho con él. Y en verdad yo lo aprecio mucho todo lo que me ha enseñado, en verdad me da sentimiento porque yo le digo lo amo como tú sabes. Entonces pues yo le digo, si tú supieras que a mí me dicen, no, que llegó a la iglesia y está haciendo esto y tú sabes lo grande que uno cae, por lo menos cuando tú tienes a Cristo, lo agradecido que tú te sientes que hay otro dándote la mano en la obra. Claro. Ahora mismo yo me siento bien feliz con ellos porque con Mike y porque ellos están haciendo lo que nos inspiran a hacer lo que Cristo manda que hagamos. Y amén. Van a llegar más que van a hacer, que dicen unir la obra importante de nuestra iglesia y en el cuerpo de Cristo. Y eso hay que agradecerlo. De hecho, no puedes tener celo, por el contrario. Vamos a meterle mano a eso. se supone, porque el amor nos une, que es lo que Pablo le dice a las iglesias y es lo que Cristo le está diciendo a las 7 iglesias. Mi amor los une, Amén. no los divide. Amén. Y ahora le divide el diablo. Pero te voy a decir una cosa, hoy en día, el amor es si no, si tú te metes en el, si tú vas a cruzar una calle y si no vas a pasar, te pasas por encima. Bueno, el domingo de madrugada, lo que pasó en las 165, en Tuabaja, que esta ciclista, esa señora de hecho trabajaba, en uno de los lugares que yo di consultoría.
Esa señora no se supone que muriera así, porque el carro, chamaco desesperado, le dio un cantazo en la goma y ella cayó, porque él como que se incomodó. Quizá ella estaba en el medio de la calle, puede ser, pero él en vez de protegerla a ella, él se desesperó y le dio con el bumper y ahí que ella pierde el control y cuando cae fallece, producto de los impactos. Porque estamos desesperados, entonces no somos empáticos. Y repito, y me da miedo cuando es la iglesia que también se comporta así. Porque el mundo yo entiendo que se pueda comportar así, porque no tiene a Cristo. Pero que la iglesia se comporte de esa manera, ahí es que tenemos problemas. ¿Qué? Ok, sí, voy a explicar a los caballos blancos, cójanlo con calma. ¿Qué les quiero decir? Esto es importante. En este momento histórico, la iglesia ya no está en la tierra. En este momento histórico, la iglesia no está. Ya la iglesia se ha ido con Cristo. Pero todavía queda en el mundo pecador. ¿Es lo que tú quieres decir? Sí. Aquí lo que Cristo está diciendo es, yo te voy a sacar del mundo, que él lo dice en Apocalipsis, pero date cuenta que en ningún momento en Apocalipsis dice, en Apocalipsis, yo vengo por ti, iglesia. Esa revelación se la había dado a Pablo en Tesalonicenses. Eso te iba a mencionar ahora. Tú quieres decir que el arrebato de Pablo es real. Pasa que la manera en que lo expresa, como usó términos romanos, pues, ¿saben? Es difícil de... Sí, pero lo que Pablo está diciendo es aquí que él viene en la nube y allá nos recibirá. El mundo no se va a enterar. Cristo viene por la iglesia, no de una manera visible. Pablo dice que el mundo no lo ve. Él nos recibe en las nubes. Levanta la iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estamos vivos nos veremos con él. Entonces la iglesia se va y en un momento en particular viene el juicio hacia la humanidad. Pero ya la iglesia no está en la tierra en este momento en particular. Por eso es que Apocalipsis no dice que la gente que Scofield lo malinterpretó se lleva a la iglesia y vuelve otra vez por un segundo grupo a verlo. No. Cuando Cristo venga de una manera visible, todavía esto aquí no ocurre. Aquí lo que nos está diciendo es, él viene con su ejército ahora visible. Los gobiernos le van a ver. Algo sobrenatural. Pero la iglesia no está en la tierra. Pastor, por eso cuando tú explicaste, que ese día yo no estaba, cuando tú explicaste lo de Pablo, de la manera en que el acto de la novia, como la manera en que se arrebata, tú sabes que yo dije, aunque tú no otras, yo le dije, no, tú sabes que yo estoy explicando de esa manera, pero Pablo está claro, porque acuérdate, tú dijiste, la novia sabe que el novio lo viene a buscar. Claro. La iglesia sabe que Cristo lo viene a buscar. Se supone. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pablo lo está explicando en términos romanos, porque Pablo... Sí. Sí, Pablo tiene que, de hecho, yo lo he explicado. Pablo es el arquitecto de... Glenda, ¿tú estás ahí? Contéstame por favor si estás ahí. Me escribe. Pablo es el arquitecto del cristianismo. Pablo tiene que tomar el paradigma judío y traducirlo a un mundo grecorromano, porque el mundo grecorromano no entiende lo que Pablo va a hablar de la visión judaica. Entonces, todos esos elementos judaicos, Pablo tiene que traducirlo a una mente grecorromana. Y él va a usar los elementos grecorromanos para explicar lo que en su visión judía él entiende. En otras palabras, todo eso está en el mundo entero y siempre ha estado. Yo le dije, la iglesia, la novia. Sí, pero ya lo corregí. Ok, Glenda. Sí, Glenda está ahí. Te voy a hacer una pregunta ahora, Glenda. Dime, Anthony. Porque yo siempre le he dicho a mamá que Cristo nos ve como una novia. Bueno, las vírgenes, las 10 vírgenes. Scofield dice que eso es el pueblo de Israel. Eso no es el pueblo de Israel, eso es la iglesia. ¿Qué le dice Cristo a las 7 iglesias? Yo vengo contra ti como león, como ladrón en la noche. Cuando menos tú me esperes. Tú tienes que estarme esperando. Todo el tiempo. Los cristianos hoy tenemos que estar preparados para el encuentro con Cristo en cualquier momento. En cualquier momento. Porque yo no sé en qué momento llegó el día de yo partir a su presencia. Yo no puedo recostarme, como decía Kobe Bryant. Lo peor que le puede pasar al ser humano es creer que hay tiempo de más.
Y mire la vida de él cómo acabó. Entonces, la iglesia se ha dormido en las pajas pensando que lo que hay es tiempo de más. A las 10 vírgenes, ¿qué le dijo el maestro? No, tú tienes que estar sabiendo que no hay tiempo. Tú no sabes cuándo yo vengo. Tú tienes que estar alerta cuando yo venga. ¿Y qué pasó? ¿Ellas se enteraron cuando venía el novio? No, llegó de repente a medianoche. Le dio break a las otras que se prepararan. Y ahí mismito él dice, porque habrán dos en el campo y uno será tomado. ¿Qué significa? Que aquel que estaba alerta se durmió y cuando llegó el momento se quedó. No hay dos viajes, hermano. Y la iglesia lo tenía claro. La iglesia se preparaba con temor y temblor para encontrarse con ese momento en particular. Yo quiero que usted comprenda eso. La iglesia no vacilaba con Cristo. La iglesia sabía que en cualquier momento el maestro podía venir y no dilataban en su fe. Cada día quería estar más cerca del maestro. Cristo viene ahora. Ahora. Todos los apóstoles pensaban que Cristo venía en ese momento. Ah, gracias por traerlo. Yo le tengo otra, que aquí nadie la predica. ¿Quién hizo el tiempo? Dios. El tiempo se destruye en Apocalipsis. En Génesis, Dios creó el día y la noche. Al crear el día y la noche, creó el tiempo. Hizo un pacto con el sol y con la luna. Entonces, en Apocalipsis, el tiempo se destruye. Ya deja de existir. Porque en Dios no hay tiempo. Ah, pastor, eso de la eternidad, eso de que no hay tiempo es imposible de verlo. Bueno, ahora mismo usted se va usted se va de nuestra tierra y llega a la luna. En la luna no hay tiempo. ¿A qué se sujeta el tiempo? Al día y la noche. En la luna hay día y noche. Ahora mismo usted tiene la base internacional. En la base internacional no hay día ni noche. Alaba. Ok, Glenda, ¿tú recuerdas que me pediste el estudio de este muchacho que él habla del Cristo histórico? Dime si lo pudiste ver. Porque él menciona unas partes que van alineadas con esta porción de Apocalipsis. Me contesta, si no para entonces yo aclarar. Voy a hablar ahora de que ese Mesías que los judíos estaban esperando, ahora baja, pero desde el cielo. La visión que el pueblo tenía de que iba a venir ese Salvador a hacerle justicia a las naciones, pero ellos pensaban que Dios iba de Israel hacia el mundo. La visión escénica, ok, Glenda, voy ahora. La visión escénica de que ellos eran los hijos de Dios y que Dios iba a venir a defenderlos a ellos y que ellos iban a ser parte de ese reino de Dios para destruir a los seres humanos. Literalmente la guerra santa que luego los católicos la desarrollaron. Esa visión de ese Mesías, y Glenda, no sé si tú recuerdas que él explicaba que Cristo nunca se presentó como Mesías, que de hecho que quien desarrolla la fe cristiana es Pablo, porque la manera que Jesús se presentó, nunca se presentó como un Mesías, sino como un Salvador. O sea, Cristo nunca se presentó como Mesías. Y los evangelios son claros. Quien le da el título de Mesías es la gente. Pero él nunca se lo atribuyó, porque la visión mesiánica de la persona estaba distorsionada. Aquí estamos viendo que Dios está cumpliendo, pero no sale en defensa de Israel, sino en defensa de su pueblo, la iglesia. Y dos, pasarle factura a los seres humanos que han destruido su creación. Pero Dios viene diciéndole desde el Viejo Testamento a los israelitas que Él se le va a revelar a las personas que no son su pueblo. ¿Por qué? Por eso mismo, por la rebeldía de ellos. Amén. Y que Él va a escoger otra Ezequiel. Exacto. Y daré un corazón nuevo. Exacto, porque pues, ellos llegaron a un término que ya Dios no quiere venir con ellos.
Estamos claros, por eso se cortó. Y en Jesús se corta. Ahora Jesús le está diciendo a la iglesia, yo soy el Mesías, pero no con los criterios humanos. Yo vengo con mi ejército. Y va a usar unos elementos aquí que ayudan a entender al pueblo. Por ejemplo, los caballos blancos. ¿Quiénes usaban los caballos blancos? Los caballos blancos los usaban los príncipes. Cuando venían victoriosos de una guerra, ¿qué Cristo les está anticipando? Yo voy a salir victorioso de la batalla contra los seres humanos. Ellos a mí no me han destruido. Yo soy invencible. Apocalipsis 1. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el final. Yo soy la muerte y la vida. Entonces aquí Cristo está afirmándolo. Glenda pone, eso mismo dice en el video y dice que Cristo quiso tomar protagonismo, que Cristo no quiso tomar protagonismo, sino que trabajó en la humildad sin llamar la atención. Lo mismo que yo le he enseñado a usted. Lógico, él lo hace a la luz histórica. Pero si yo interpreto la Biblia, yo le voy a dar el valor a lo que Cristo me está diciendo. La historia no me sirve a mí para confirmar mi fe en Cristo. La historia me sirve a mí para demostrarme que lo que Cristo dijo es verdad. El estudio está espectacular. Yo no se lo he dado a muchos hermanos porque yo sé que Glenda va a tener la madurez de entenderlo y si ella tiene duda me va a llamar. Porque él toca unos temas ahí crudos. Él los tira crudos. Él considera que Cristo nunca resucitó, sino que su cuerpo se mezcló en una fosa común, lo cual hay evidencia para discrepar lo que él dice, ¿verdad? Pero lógico, él habla de las diferentes narrativas del texto, lo cual es cierto, y eso hay que explicarlo. Pero si usted se concentra en lo que la Biblia dice y usted escucha un estudio como este, usted se aparta, porque no le va a hacer sentido. Ahora, si usted está en la iglesia Shekinah, en Bajura Vega Alta, usted no se aparta, su fe crece. Alabia al Señor. Ok, por tal razón, Cristo viene en caballo blanco, de manera simbólica, para que el que esté aquí leyendo dice, wow, los partos fueron los guerreros que en un momento histórico vencieron a los romanos. A los romanos se les hacía difícil luchar contra ese pueblo. Cristo está usando ese pueblo para representar lo invencible que va a ser él ante los romanos. Que cuando usted lo transfiere, se mueve ¿a qué? Al gobierno de los hombres. Hoy en día los gobiernos de los hombres no se creen invencibles. Y él viene a enfrentar ese gobierno. ¿Y qué le está diciendo a la iglesia? Esas injusticias sociales que tú estás mirando, conmigo se acaban. Glenda le pone que es muy bueno el estudio si uno lo sabe discernir lo que él explica. Eso es correcto. Excelente, Glenda. Pastor, ahora mismo venimos a ver si nos damos cuenta la manera en que ya tú lo estás explicando, que es real, que yo sé que es real, la iglesia no está. Cristo en ningún momento está hablando de un anticristo. Cristo viene a reclamarle al mismo humano. Eso es correcto. Excelente. Es la maldad del humano. El anticristo es... Aquel que cree que Cristo no es real. Eso es correcto. Eso es correcto. Así de sencillo. Porque fue lo dijo en un momento. Eso es así. Entre nosotros. El anticristo es la humanidad La humanidad rebelde. rebelde que se levanta en contra de Cristo. No es un hombre. Son todos. Toda la humanidad. Sí, porque yo pensaba, o sea, lo que me habían inculcado a mí. Oye, ¿cómo está? Perdóname, don Juan Luis, por favor, no me pierda el hilo. No. Apúntalo. ¿Cómo le ha ido usted en este estudio? Bien, ¿Qué le ha parecido? perfecto, yo he aprendido lo que no sabía antes. ¿Lo asimila mejor ahora que antes? Exacto, ¿Se deleita mejor leyéndolo ahora? exacto. Es mejor, mucho mejor. Por eso es que yo tenía mucho de eso. Para mí, por eso estoy diciendo, para mí antes era simplemente que tú te iban a marcar y si tú te permanecías fiel, pues el Señor iba a volver nuevamente y como tú te pusiste fiel y no te dejaste marcar y te hicieron muchas cosas y todo, pues el Señor iba a tener misericordia de ti, te iba a casar y te iba a llevar otra vez. Pero no es así. Es así. Si no te vas en la primera, no te vas en nada. El texto en ningún momento dice eso. El texto es claro. Apocalipsis es claro. Si tú entiendes el por qué Juan usa esos elementos codificados y tú los rompes,
y ve lo que trae detrás del código, que es lo que estamos haciendo ahora, el evangelio es claro. Apocalipsis es un evangelio y es súper sencillo de entender. Si te enfocas en el dragón, en la serpiente y no entiendes lo que eso significa, pues tú te vas en un viaje y te vas a perder. Porque Juan le está hablando a una iglesia en un momento en particular y le explica de esa manera porque él necesita proteger su mensaje. Porque si el mensaje caía en manos de un romano, a ti te iban a matar. Porque tú estás planificando la destrucción del imperio. Pastor, De eso es que estamos hablando. y que quede claro que siempre te lo has dicho. Todos los demás que escribieron de manera como Cristo le enseñó, de manera aconsejándonos de la manera de vivir. Ya Apocalipsis te está diciendo, si no aprendiste, Te quedaste. te quedaste. Bueno, Juan ya está gracias. claro. Gracias. Hay un término legal que dice que no el conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Cuando tú tienes la narrativa de Lázaro y el rico era judío. Yo lo he explicado aquí. Era un judío del grupo de los fariseos, que creía que la abundancia económica era similitud a la bendición divina. Lo que siguen predicando la abundancia económica y el éxito. La persona era exitosa y era rica, botaba la comida. Lázaro era judío, aferrado a la ley, esperando que Dios tocara a la persona para que le dieran la mano. En esa esperanza de la salvación de la ley, se mantuvo fiel a la ley, no robó, no asaltó, respetó el mandamiento de ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu semejante a ti mismo, aunque tu semejante no te dé nada. Alaba. Te estoy explicando la parábola como nadie se la ha explicado. De hecho, en la iglesia es la primera vez que lo explico así. Amén. Así es que los dos, llegó el día del juicio. Lázaro fue al seno de Abraham y el judío rico fue al lugar de tormento. El rico entra en razón cuando ya está en el lugar de tormento y le dice a esta figura, Abraham, es que hay una razón por la cual es Abraham. No es porque Abraham está ahí, hay que hay una razón. Le dice, mira, pero déjame ir a mis familiares para que ellos cuando me vean y yo advertirles de este sufrimiento. ¿Qué le dice esta figura de Abraham? Si quieren ser salvos, que lean en mi palabra, en la ley, los netivim, los profetas y en los históricos y en la poesía. Ahí está la salvación. ¿Usted quiere ser salvo? Lea la Biblia. Entregue su corazón a Cristo. Únase a una comunidad de fe donde usted pueda crecer y echar raíces. Porque si no, cuando Cristo venga, no hay excusas. Pastor, y el símbolo de, acuérdate que Cristo habla por parábolas, y Abraham es un sinónimo de Dios, porque Abraham es el padre. Amén. Bueno, Abraham es el estirpe principal de Israel. Entonces, le está... Sí, pero en la narrativa, tú lo que quieres es que yo te defina a Abraham. No lo voy a hacer porque estoy corto de tiempo. Charlatán. A mí no me vas a engañar. Ok. Así que los caballos blancos, los carros, es una manera simbólica para que la iglesia entienda el Mesías no es terrenal. El Mesías es celestial. No viene a restaurar el templo de Israel. No viene a restaurar la ciudad de Jerusalén. No. Viene a hacerle factura a juicio a toda la humanidad. Y a pasar justicia sobre los pueblos que han herido el nombre de Cristo. ¿Cómo han herido el nombre de Cristo? Al herir a la iglesia. ¿Qué le dice a Pablo? Tú me estás atacando a mí. Y Pablo dice, ¿cuándo yo te he atacado a ti? Bueno, cuando tú persigues a mi cuerpo, la iglesia me está persiguiendo a mí. Eso está espectacular. Entonces, el 15 es otra cosa. Por eso quiero hasta leer. Pregunta que tengan hasta ahora. Glenda, pregunta que tengas. Excelente, Glenda. Aún así, es que el estudio dura 2 horas. A mí me gustaría darlo en la iglesia. ¿Qué tú crees, Glenda? Cuando acabe Apocalipsis.
lo damos con el cosa en 2 miércoles. 1 hora y después entonces 1 hora, porque usted sabe que 1 hora es pausa, explicar, pausa, explicar, pausa, explicar, y con 1 hora se nos van las 2 horas y el otro lo vemos el otro miércoles. Porque es bueno que usted sepa ese Jesús histórico. Que usted vea cómo la historia estudia a Jesús. Y lógico, lo vamos a llevar a la parte de la Biblia. Amén. ¿Qué les parece? Como ya Glenda lo vio, pues Glenda también me puede ayudar a dar lo que tú crees, Glenda. Ok. Mira lo que dice el 15. ¿Está listo? Excelente. Muy bien. Las palabras que salen de la boca de Dios puede describirse como una espada. Similitudes al libro de Enoc. Y sus decretos como una vara. La boca del siervo de Isaías parece una espada puntiaguda. Esdras 4:13. También describe un fuego que sale del Mesías para devorar a los impíos. Se dice que el fuego representa la ley de Dios. En los Salmos de Salomón, Mesías golpea a las naciones de la tierra con la palabra de su boca. Esta idea hay que entenderla de manera más literal y no como las órdenes de un comandante, como ocurre en Judith, un libro apócrifo 2:2-3. Si bien este último ejemplo podría ser lo que la imagen significa, la espada de Dios se describe como el instrumento del juicio, especialmente en el tiempo del fin. La espada era un símbolo romano de derecho que ostenta la autoridad sobre la vida y la muerte. Dios está usando un elemento romano para que esa espada que sale de su boca va amarrado a lo que él dijo en Apocalipsis 1:1. Yo soy la vida y la muerte. Y tú lo estás leyendo y lo que me está viniendo a mí así, con esa persona que está viendo el pensamiento, es que esa misma palabra que en un momento dado nos libertó, a los que no la aceptaron ahora los va a condenar. Eso lo vamos a ver en el juicio del trono blanco. Pero escuchó esto. La espada era un símbolo romano del derecho que ostenta la autoridad sobre la vida y la muerte. Pero aparece que todos los profetas antiguos testamentarios, una imagen de juicio que viene por medio de la guerra. Dios, el ser humano, está en guerra con Dios y Dios le está dando espacio para que sean salvos. ¿Tú quieres una guerra? Vamos a una guerra santa, pero la voy a dirigir yo, no ningún hombre. Porque a quien tú le has fallado es a mí. ¿Por qué Dios reclama esa autoridad? Porque el ser humano le ha fallado a Dios. Pero, ¿y qué tiene que ver eso? Porque esa gente no cree en Él. ¿Por qué Dios le va a pasar factura a ellos? Por el daño. ¿Qué más? Yo lo he explicado muchas veces. Sí, voy ahora, Glenda. Glenda le puso. Sí, voy ahora. Yo sé lo que ella puso. Yo pienso que ¿Por qué? se va a reclamar más por el rechazo a Cristo. Negativo. ¿Por qué? ¿De quién es la tierra? ¿Quién la creó? ¿Quién le dio la vida al hombre? ¿Qué ha hecho el hombre con su vida? Destruirse. ¿Qué ha hecho el hombre con la creación? Dios va a reclamar por lo que es de él. Pero pastor, ya Dios está. Ya empezó, ha empezado y no hemos visto nada todavía. No, por eso. Y él va, todo lo que dice, él lo está cumpliendo. Ya viene, ahora que tú lo ves de la manera que se ha explicado Apocalipsis, tus ojos se abren y tú te das cuenta que hace rato que esto ha venido aumentando. No, y aparte de todo, yo se lo voy a decir porque yo soy así. Y da miedo, pastor. Yo no sé cómo. No hemos visto nada todavía, No, por eso mismo. pero da miedo. Cuando uno ve lo que pasó en Pompeya, No, y lo que pasó en California. lo que pasó en California, ahora reciente. No, pero no vamos a decir que eso es un castigo, porque no. No, eso es consecuencia de la maldad del hombre. No, pastor, es que cuando, mira lo que pasa, cuando entramos en Apocalipsis, Dios me dirigió en
y es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿tú me entiendes? Él fue por secuencia, él no lo hizo todo de cantazo, por secuencia, y así mismo está pasando con nosotros, por secuencia, y en todo momento, Moisés fue un mediador tipo Jesús. Eso es correcto. Por favor, déjame lamentar. Es lo mismo que tú estás diciendo en este momento, porque sabes que... No, y de hecho, y el mismo Moisés le dice al rey, conviértete, Exacto, no hagas esto. exacto. Por eso te digo. Mi Dios no juega, Amén. es real. Sigue su consejo. Él no ha permitido. ¿Y qué hace el hombre? Sí, está bien. Y hace lo contrario. Todavía hay tiempo. Hay mucha gente que me han dicho. Todavía hay yo lo digo, tiempo. y hasta en mi familia, Brutal. Hasta en mi familia me dicen, Hay tiempo. mamá, ¿tú crees que ya cuando esté lo último tú vienes a hacer el llamado y ¿Cómo tú sabes cuándo te lo y si no te da tiempo? Entonces, Glenn describe algo y es cierto. Esa parte del marco del Cristo histórico, hay evidencia científica y empírica y extrabíblica que demuestra que Jesús existió. Y reconocen que Jesús fue un rabino que perdió su norte. Pero lo que Cristo predicó y que tuvo sus discípulos y sus seguidores, hay mucha evidencia histórica que lo demuestran. Él cita mucho a Flavio Josefo y cita a otros escritores grecorromanos que hablan de los primeros seguidores de Jesús. Y claramente él dice ahí que originalmente los cristianos no se llamaban cristianos, que eso es un nombre, que ese nombre de cristiano es un nombre pagano, y yo lo he explicado. Es en Antioquía que a los cristianos se le llaman cristianos. Previo a eso se le llamaban los del camino, los pescadores. Y él en un marco histórico le explica por qué. Porque hay evidencia histórica que era así. Ellos se identificaban con un pescado. Ese era el código para los cristianos poderse identificar. Hay muchos detalles que afirman Que sí existió. Eso es correcto. Pero el que está haciendo el estudio no es teólogo, no es cristiano, es historiador. Que fue el que yo le puse a usted sobre Pompeya. Él mismo hizo la parte, existió el Jesús histórico, y él te concluye en todo el estudio que sí, pero no el Cristo de la fe, es el histórico. Sí, es lo que Él lo lo quiere presenta. elevar a una historia. No. Él va a fundamentar la existencia de Jesús en un marco histórico. Lo que pasa es que muchas personas dicen que Cristo nunca existió. Él lo presenta tipo, no sé, pero tipo testigo de Jehová. No. No. No, porque los testigos de Jehová lo tienen totalmente distorsionado. De hecho, él nombra a los gnósticos por igual. Los testigos de Jehová usan la visión, la visión, no, ellos usan la gnóstica y usan la visión del adopcionismo que Pablo de Simosata predicó. Que de hecho dicen que Jesús, antes de nacer, era el ángel Gabriel. Y que luego el ángel Gabriel tomó posesión de este cuerpo llamado Jesús, y el ángel Gabriel se va al momento de la cruz y lo deja porque él no podía morir de esa manera, ahí entre el gnosticismo, y que abandona a Jesús. Pero que Jesús siempre predicó al Padre, nunca se predicó él como el Salvador, porque el ángel Gabriel no podía predicarse como Salvador, y se distorsiona todo. Entonces los testigos de Jehová son judíos light. Porque si tú sacas a Cristo de la fórmula, light distorsionado. ¿Por qué? Si tú sacas de la fe cristiana a Jesús, lo que te queda es judaísmo. El mensaje de Jesús está diseñado de una manera tal que tú lo aceptas o lo rechazas. No lo puedes coger a media, porque a media lo que te queda es judaísmo. De hecho, una de las cosas que este muchacho explica es, Noel creo que es el nombre de él, que los cristianos originalmente eran judíos, lo cual es cierto, yo lo he explicado aquí. Los primeros seguidores de Jesús mantuvieron los valores del judaísmo. Quien rompe el código del judaísmo, ¿quién es? Y él lo explica claramente. Quien le da forma al cristianismo a una visión universal es Pablo. Y es cierto, yo siempre le he dicho a usted que los judíos nos llaman a nosotros somos una secta del judaísmo, lo cual es cierto. Por tal razón, si tú quitas el mensaje de Jesús, ¿qué te queda? Judaísmo. Así que los testigos de Jehová son unos judíos confundidos.
Y lo que te llevan es, y les pido disculpas, la guerra de Cristo contra la sinagoga de Satanás eran los judíos que estaban confundiendo a los cristianos, y Cristo le dice que son unos mensajeros de lucero. Así que los testigos de Jehová, con el respeto que se merecen, son unos mensajeros de lucero, porque Cristo se lo dice en Apocalipsis. No pelee conmigo, pelee con lo que la palabra dice. Allá usted, si sigue pensando que ellos se van a salvar. Ok, el 16, y ya nos vamos. En la Roma antigua se marcaban a los caballos en el muslo, pero a la gente no se le marcaba así. En su conjunto, esto es un símbolo. En Apocalipsis se identifica por un nombre: Rey de Reyes, como lo hacían los reyes partos. Pero en la tradición judía ya solo aplicaban a Dios, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay algo aquí que ustedes no me preguntaron. Hay algo aquí que se leyó en el texto y ustedes no me preguntaron. Hermano, estoy sin el anillo porque el domingo estaba montando unos operadores en casa y el taladro, le estaba haciendo presión, el taladro se me resbaló y por poco y me cruzo el dedo por acá. Entonces tengo el dedo, de hecho ya me está curando, a Dios sea la gloria, pero el anillo me molesta porque es aquí al lado. Entonces, pues, traté de ponérmelo en esta, pero este dedo es más grueso. Sí, pero es por eso que me ven sin anillo. No, hay un versículo en particular que llama la atención que ustedes no me han preguntado. Le voy a dar un minuto para que lo busquen, hasta las 57. Y si alguien en la comunicación, estamos en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Hay un versículo en particular que llama la atención. Ese era uno, pero hay otro también. No, para que ustedes vean que esos detalles del texto, ustedes no lo ven. Ese de la túnica bañada de sangre, ese sí que cuando estaban leyendo yo me impacté con él. Porque todos los demás bien, perdón. Porque todos los demás vienen bien, pero él viene con la túnica llena de sangre. Eso es lo que representa es que a lo que no le va a ir nada bien a los hombres. Entonces, el título era la palabra de Dios. No. Porque quiero decir en este versículo. Sí, te sigo, no, pero ahí no. Hay otro más. Se les acabó. Y su nombre, ¿qué dice del nombre? Nadie lo sabe, nadie lo conoce. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Ni él mismo, él algo así, todo él mismo decía. ¿Qué significa eso? Y eso tiene una raíz, viene desde el Antiguo Testamento. Aquellos que se pasan disparateando. Yahvé, Jehová, Elohim. Jehová. ¡Ay, Jehová! Sí, Que yo estoy harto de decirle en esta iglesia, Dios no tiene nombre. exacto. ¿Por qué Dios no puede tener nombre? Porque el nombre en la estructura judaica define el carácter y el poder y la identidad de una persona. Aquí está diciendo, nadie puede definir mi carácter ni quién soy yo. A mí el ser humano no me puede definir. Por eso mi nombre nadie lo sabe, nadie lo conoce, nadie lo puede pronunciar. Así que Jesús se está amarrando desde el principio que Él era el que trabajaba con los seres humanos y Él le va a pasar factura a los seres humanos. Por eso yo le digo a usted que Dios en el Antiguo Testamento no tiene nombre. Yo debiera de cobrar por esto, mano. Yo tengo que pagar gasolina, agua, teléfono. Y
Y en esa área mis tenis. tienen razón porque casi todos los nombres de la Biblia tienen En la visión judaica, los nombres definen el carácter de la persona. Aquí tenemos claro que Cristo no se ha desconectado del judaísmo. Él es el judaísmo en sí mismo. Él es el verdadero judío. Él fundó el judaísmo. Pero nunca reveló su nombre a los seres humanos. Porque eso es otra cosa. Cuando tú conoces el nombre de alguien, tú lo controlas, te pertenece. ¿Qué Dios le dijo a Adán? Te doy autoridad como mayordomo de la tierra y todo lo que tú nombres se quedará con ese nombre. Te pertenece. ¿A quién tiene control de Dios? Y yo quiero que usted entienda lo que eso significa. Eso es vital. Ahí Cristo está diciendo, nadie tiene control de mí. Por eso yo no le reclamo nada. No le reclamo nada. Nadie tiene autoridad sobre mí. Eso de que usted hable en nombre de Dios, disparatera. Usted no habla en nombre de Dios. Dios tiene boca y Dios no ha delegado eso sobre nadie. No, pastor. De hecho, Glenda, tú recuerdas que también él habla sobre... Tú recuerdas que él habla sobre Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en Filipo de Cesarea. Y él explica lo que yo he explicado en la iglesia sobre lo que eso significó, que no es lo que la iglesia ha interpretado, que sobre este Pedro yo edificaré mi iglesia. Él lo explica también allí y lo que representaban esas palabras para Pedro. O sea, está brutal. Pero me llama la atención eso, porque ahí Cristo está diciendo, nadie tiene control de mí, nadie me controla a mí, ningún ser humano está por encima de mí. La acción, pero ahí claramente en la Reina Valera dice verbo de Dios, la acción de Dios, pero realmente el texto original dice que nadie sabe su nombre. No, es que cuando lo ven nadie puede decir, ahí viene este. Es un mensaje para la iglesia diciéndole, yo siempre he sido el principio, yo creé todas las cosas. Ahí Cristo hace rato viene diciendo, cuando Él se baja del trono, la naturaleza me obedece a mí. Yo tengo control de la naturaleza, porque yo creé a la naturaleza. Eso está brutal. Es un disparate. La Biblia no dice eso. Sí. No es mi duda que tengan hasta ahora. Dime. Pero, si te das cuenta, ya son las 9. No llamamos, porque si te das cuenta, en muchas de las ocasiones. No, ellos te deben tiempo porque fueron los que trajeron el tema. En muchas de las ocasiones de la Biblia, yo tomo siempre más partido de la tribu de Judá que de las demás tribus. A ver, ese siempre el personaje clave venía de la tribu de Judá. Y ahora mismo Cristo es de ese linaje, ¿verdad? Y sí, de David. Sí, pero yo creo que ahí Cristo está honrando la promesa que hizo Jacob sobre Judá. Por eso te digo. De Judá nace el judaísmo. Exacto, por eso te digo. De hecho, Judá es adoración. Judá, el que traicionó a Jesús, era adoración. De hecho, él habla sobre Judas también. Oye, y por eso te explico, porque tú me dijiste que Cristo, eso es correcto. Glenda está explicando que sí, que se menciona algo sobre lo que... De hecho, yo le expliqué aquí lo que realmente representaba eso, que no es lo que la gente entiende. Eso es correcto. Cristo es el fundador del judaísmo. Cristo es el Dios que ha estado trabajando con los seres humanos desde el Antiguo Testamento. Así que el ser humano nunca ha visto al Padre, siempre ha sido Jesús. Nunca ha visto a nadie más. Y aquí Él se está identificando de la misma manera que le dijo a Moisés. Y cuando Moisés le dijo, ¿qué le voy a decir a la gente quién tú eres? Le voy a decir, yo soy te envió. Se acabó. Ese no es el nombre de Dios. Él lo relacionaron con Dios. Él. Pero él nunca dio su nombre, porque nadie va a tener control sobre Dios. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, la vida y la muerte, y es lo que está diciendo en ese texto. Yo, el que crea el mundo,
le voy a pasar factura a los seres humanos que se han alejado de mí, han querido contender contra mi bien, ahora voy a contender contra ellos. Voy a destruir su economía, voy a destruir todo lo que ellos son, porque lo que han construido es para autodestruirse a sí mismo. Y a mi iglesia vengo a hacerle juicio. Repito, en este momento histórico la iglesia no está aquí, la iglesia está con el Señor. Por eso que le digo, pastor, que él está cumpliendo todo lo que... Claramente, y de hecho, y no solamente eso, en Apocalipsis, si usted lo ve de esa manera, le hace sentido todo lo que Cristo predicó. Aquí vimos las bodas al principio. Aquí vimos cuando Cristo decía aquellos malvados que mataron al heredero. Cristo está hablando de él. Por eso es lo que yo iba a explicar, que él fue tan misericordioso, que tú sabes que nosotros no hemos hablado, que él para conocer el pecado del ser humano Se hizo humano. ¿Entiendes? Y él comprende, él no hay excusa, él vino y nos visitó y nos aclaró, mira, este es el camino, hay dos. Nos demostró que siendo humano se puede ser fiel a él. Sí. Eso de que yo fallo por ser humano, dice no, porque yo fui humano y no fallé. Ahora, como yo le he explicado a la iglesia, Cristo venció porque su base moral estaba en la parte divina de él. ¿Y qué hizo con la iglesia? Le ha dejado una parte divina que es el Espíritu Santo para que fundamente su moral allí, no en usted ni en su propio criterio, porque te vas a ir barranca abajo. Pastor, yo te voy a preguntar, lo que le pasó a Cristo en el Sinaí, ¿ha habido, ¿sabe? ¿Hay quien ser humano, aparte de experimentado o algo así? Nada, nunca, nadie. Tendríamos que ser Dios para experimentarlo. Nadie. Y yo espero que de la misma manera que mis análisis, que otros 20 años después lo están pensando, lo que yo dije hace 20 años, cuando estemos en el cielo, que estemos en su presencia, Él nos diga lo que este loquito decía allí en Bajura, fue lo que yo experimenté realmente en el Sinaí. Que el pecado de la humanidad vino sobre mí. De hecho, varios teólogos lo dicen, de ahí es que yo me he alimentado. Para que no tienen la exposición de otras personas, otros quincalleros, pero varios teólogos han dicho que en Getsemaní fue que el pecado de la humanidad se colocó sobre Jesús, como se colocaba en el sacrificio de la vaca roja, se le colocó a Jesús el pecado de la humanidad, y eso fue lo que le provocó a él la inestabilidad emocional y espiritual, que se distorsionó, porque en su humanidad nunca había experimentado el pecado, porque Cristo nunca conoció el pecado en su humanidad. Pero al vencer ese momento, nos hizo nosotros lo que Pastor, pero eso es lo que yo digo. ¿Y qué lo hizo hacer al ser humano que fuera malo? Dios no hizo al ser humano malo. Yo no estoy diciendo eso. Bueno, pues reformula la pregunta. ¿Qué lo conllevó a que fueran los seres humanos malos? No entiendo la pregunta todavía. Defínela. El pecado, que por qué. Gare, porque el ser humano, porque el ser humano perdió su norte y se contaminó. Por eso la desobediencia es el pecado. Entonces él tuvo que hacerse desobediente. Él tuvo que hacerse pecado para poder borrar de nosotros el pecado. Por eso Pablo dice en Romanos, el pecado entró por un hombre. Y por un hombre la salvación. Pero esa salvación se tuvo que hacer pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados. Eso es lo que la gente no acaba de entender del cristianismo. O sea, esto es más grande que lo que regularmente predicamos. Lo que Cristo hizo en Getsemaní es algo sobrenatural, que no vuelve a ocurrir. Por eso el hombre no tiene excusa delante de Dios. Está brutal, está brutal. Es que también como que la religión también, pastor, la llevaron en un momento dado a hacer como una dictadura. La guerra santa de la Iglesia Católica, esa es otra también. ¿Entienden? Bueno, es cierto. Muchas comunidades se han enfocado en controlar la vida de sus feligreses más que educarlos a que conozcan a Cristo, que a eso que tú te refieres. No, que maestros, los religiosos.
Maestros. Ok, la pregunta es, evalúale, ustedes que se pasan escuchando un montón de iglesias y de predicadores. Yo espero que ya tú hayas bajado eso, pero no hay problema. Cuando tú escuchas esos mensajes, cuando tú escuches esos mensajes, te están llevando a que te parezcas a Cristo o dándote herramientas para tú enfrentar los retos de la vida diaria. Es una autoproyección. Para que tú lleves tu vida diaria. Supuestamente. Pero es para pareciéndote a Cristo o enfocándote en ti y los retos de la vida diaria. Gracias. Y ahí es que está el error. Porque entonces hemos dejado a Cristo fuera. A Cristo lo hemos sacado del Pero negocio. esa parte No. Ahora tú te montaste, te fuiste para Getsemaní. Yo no te estoy crucificando. Te estoy dando un ejemplo. Cuando lo correcto debe de ser, la vida diaria siempre será difícil. La vida diaria siempre tendrá retos. Aférrate a Jesús. Porque a la medida que más te parezcas a Él, vas a ver la vida diaria de una manera diferente. Es al revés. Pero no usamos a Jesús como medio, porque Jesús no nos va a ayudar en eso. Porque Jesús no es... Entonces, más que predicarte a un Cristo personal que sabe por lo que tú estás pasando, predicamos a un Cristo no personal que está en el cielo, que en algún momento escatológico lo vas a ver. No lo ves presente. Cristo está diciendo, no, yo estoy presente. Yo estoy contigo. Yo estoy en ti. Tienes al Espíritu Santo. Pero hemos minimizado, como llevo ya varios días diciéndolo, el Espíritu Santo a danzar y hablar en lengua. No a alguien que está conmigo en todo momento. Bueno, nos han enseñado que si tú pecas, el Espíritu Santo se va. Por eso es que le dije lo de la doctrina que quiere llevar. ¿Entiendes? Pastor, Oye, eso es bueno. Hace tiempo que no digo eso. pastor, ¿cómo yo le entiendo? Hace tiempo que no digo eso, ¿verdad? Pero eso No. Siente el Espíritu Santo cuando llegas aquí. Pero van que en la semana donde estuvo. Pastor, el mismo que le está explicando a mamá y el plano, cuando salimos como le dije, a veces nosotros mismos no queremos entender ni poder en práctica el poder. El poder de Dios se activa cuando tú crees que verdaderamente esa promesa está para ti. ¿Entiendes? Yo lo que creo es que... Él te va disciplinando a que tú vayas capacitándote. Entonces, ¿qué pasa? Tú dominas ciertas áreas porque el Espíritu Santo está contigo. Pero Amén. a veces creemos que solamente, tú me entiendes, cuando nos arrodillamos, esto, lo que mira, Él está ahí. Úsalo y Él te va a disciplinar para que tú puedas dominar una área que verdaderamente no la vas a poder lograr. Yo lo que creo es que también, eso es una parte, pero yo creo que otra parte es que nos han colocado a un Dios 3 veces santo, que nuestra condición de pecado no nos permite acercarnos a Él. Entonces nos han dicho que tenemos que entrar en un proceso de santificación, de separación, de un nivel tan elevado, para entonces poder llamar la atención de Dios y que Él se agrade ante nosotros y Él entonces nos puede escuchar. Cuando nosotros hemos llegado a ese punto, entonces Dios está con nosotros y no hay manera de usted llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy de camino a esos requisitos, pero en mi vida diaria tengo que seguir yo formando las cosas, alineándolas a eso que tú me estás diciendo, que no es lo que la Biblia dice. Cristo dice, no, mi Espíritu Santo es lo que tú necesitas. That's it. Yo he puesto en práctica, tú sabes que Ah, sí, ¿verdad? Que tú eras uno de esos. por eso, pero yo he puesto en práctica y tú sabes que te lo he dicho. Yo he aprendido. ¿Cómo te ha ido? No, antes de eso, ¿cómo te ha ido en esta experiencia ahora a las previas? Pues mejor porque tú sabes que yo soy el chama. El pastor y yo hemos puesto en práctica que verdaderamente solamente tú vas a llegar a la imagen de Cristo como obediencia. Entonces, la otra pregunta. Como obediencia. ¿Has visto, Sacrificio, ves a Cristo presente en tu vida o lo ves lejos? No, lo veo ahí contigo. Contigo, por eso. No tengo que abrir la puerta. No. Entonces yo con él, ¿sabes? Él está conmigo. Sí, porque tú sabes que nada de vuelta. Él está ahí. En todo momento. Y en todo momento, pues, reflexiono. Te esfuerzas en agradarlo con otras cosas, ¿por qué? No. Y te puedo dar fe de que me cae, no palpado, pero de que siento cuando me dice, mira, Gracias. esto no está bien. Usted sabe la persona que me impactó cuando
cuando me dijo esas palabras, Víctor Cruz. Víctor Cruz me dice, yo he conocido ahora un Cristo que está presente en mi vida. Yo antes lo veía inalcanzable y no presente. Y yo veo que Cristo, de hecho me dijo en una ocasión, yo he escuchado ahora más a Cristo en estos 2 años y medio que lo escuchaba en toda mi vida espiritual. Y don Víctor lleva años en la fe. Pero, pastor, ¿por qué? Vamos a hacer. Porque La doctrina, eso es correcto. Sin embargo, cuando las iglesias son más de 200 personas, ¿entiendes? Que tú no tienes a una persona que esté de ahí, mano a mano contigo. y más que eso es que, no, pero es también la enseñanza. Es la enseñanza, pero es también la enseñanza. Es la enseñanza, porque si tú educas a la iglesia de esa manera, pues entonces la iglesia va a ser así, pero cuando tú educas a la iglesia de una manera diferente, conforme a lo que la Biblia dice, porque yo no estoy aquí enseñando otra cosa que no sea lo que la Biblia dice. Es para que yo lo estoy sacando del cuadrito que ustedes nos han enseñado, lo estoy llevando a algo más grande y tú te sorprendes. Tú dices, pero entonces cuando tú ves cómo Cristo caminó, habló y predicó, te hace más sentido. Entonces, ahora mismo tú explicas eso y nosotros podemos, bueno, por lo menos yo puedo ver que cuando tú dices, no, yo no quiero ser como esos pastores que está a tiempo completo, me tienes que fiesta, ahora pastoral, porque verdaderamente ahora mismo yo no te puedo decir, el pastor me ha negado una llamada. Tú estás a tiempo completo, pero de la manera que es, en obediencia, que tú me necesitas, yo Aquí estoy. ahí. Pero no vamos a estar queriendo impresionar porque eso no es tiempo completo. Tiempo completo es que verdaderamente tú estás donde está la necesidad. Claro. Porque eso es lo que manda el maestro. Amén. Busca al pueblo, la necesidad. Porque todo lo demás lo vamos a tener siempre, pastor. Amén. Estamos claros. Todo lo demás va a estar siempre ahí. Sí, es cierto. ¿Dudas, preguntas que tengan?